Un saludo muy afectuoso para los espectadores de este video. En esta oportunidad les presentaré el informe con el análisis y los resultados de un proceso de optimización de carácter determinista realizado en Python para lograr la estructura de un edificio aporticado con el menor costo o el mejor rendimiento económico. En este caso, dirigido para la asignatura de optimización estructural de los posgrados de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Los objetivos de este proyecto eran optimizar el diseño de un edificio aporticado con una planta regular de acuerdo con un máximo rendimiento por metro cuadrado y la máxima altura posible. Es decir, teniendo en cuenta dos criterios de selección y esto limitándolo a lo que la norma sismo resistente colombiana, la NSR10, nos genera dentro de sus restricciones, además de parámetros de carácter urbanístico y arquitectónicos. En una primera fase se realiza una combinación óptima o se obtiene una combinación óptima para dos variables de diseño y en una segunda fase o una fase final se presentan esta optimización para cinco variables. Para poder realizar la optimización de este edificio regular en el sistema porticado se utilizan varios modelos numéricos, dentro de ellos la viga de Timochenko, con el fin de solucionar a través del método los elementos finitos, eh, la viga fundamental o la viga elemental que está presente en cada uno de los pisos del edificio, esto para tener un marco de referencia. Se utiliza para calcular y controlar las deflexiones, también para en posibles proyectos futuros poder determinar con precisión el cortante y el momento, algo que ya más adelante explicaré. Se utiliza también el método de la fuerza horizontal equivalente para poder controlar el asunto de las derivas en un máximo del 1%, como lo exige el Código Colombiano de Construcciones. Aquí pues se habla en términos generales de unos periodos dentro del espectro elástico de diseño, con el cual nosotros vamos a obtener resultados y vamos a obtener las fuerzas que se le aplicarán a un pórtico de tipo edificio con una serie de consideraciones numéricas que pues no vale la pena detallar en este caso de estudio. Adicionalmente, para poder solucionar estas fuerzas, para darle un sentido práctico, se utiliza la teoría del análisis matricial para pórticos planos, en este caso una modelación de tipo Euler-Bernoulli con la combinación de los efectos axiales dentro de las columnas, para así tener un sistema que a través de las herramientas que nos ofrece Python puede calcularse muchísimas veces al tratarse de un proceso de optimización estructural. ¿Cómo se obtiene este diseño óptimo? Se plantea una función de costo, en este caso es una función de costo-rendimiento, es decir, una estimación de cuánto sería el rendimiento económico respecto la relación, o sea, la relación que hay entre el valor de la venta y el valor de los materiales y la mano de obra en unos términos, digamos, un poco acercados a la realidad. Y dos tipos de restricciones. Tenemos las restricciones tipo G, que van en función de nuestras variables de diseño, y las restricciones tipo H, que también van en función de estas variables de diseño. La diferencia es que las funciones tipo G vienen dadas por desigualdades y las tipo H vienen dadas por igualdades estrictas. En este caso, pues las variables, las funciones o restricciones tipo H son poco comunes. Para poder hacer el análisis completo de optimización en este proceso, en este caso de estudio, se utilizan algunos valores de referencia en un proyecto ubicado en la ciudad de Manizales, en la que para efectos de no preocuparnos por los precios actuales, ni digamos entrar en un problema ya en términos económicos, vamos a hablar de lo financiero en una descripción resumida en UME.
en este caso unidades monetarias equivalentes, en la que se define una serie de costos para cada uno de los elementos fundamentales. Uno se entra a revisar cómo están constituidos los contratos dentro de un edificio que se esté construyendo en cualquier parte, sobre todo aquí en Colombia, en Manizales. Nos damos cuenta que hay unos costos de materiales, también unos costos de mano de obra respecto a su instalación y a su puesta en funcionamiento. Entonces podemos ver que cada kilogramo de acero nos va a costar 3,92 unidades monetarias equivalentes. El concreto de las columnas es distinto al concreto que se utiliza en losas. Cuando nos referimos a losas hablamos de vigas y losetas en conjunto. Y esto pues con una serie de cálculos. Aquí les puedo presentar que es de concreto de columnas por metro cúbico, incluyendo las formaletas, la manufactura, la mano de obra, etcétera, etcétera. Nos va a representar un costo de 610 unidades monetarias. Y el concreto de las losas, incluido también las formaletas, los fondeos, etcétera, cuestan aproximadamente 888 unidades monetarias. Para ello utilizamos unos valores de referencia, unos valores estándar. Esto pues viene dado por la experiencia ingenieril de varios profesionales con bastante recorrido, en el que es posible demostrar que el espesor promedio de una losa, incluyendo vigas, losetas de un sistema de placa aligerada, viene dado porque por cada metro cuadrado de esta losa se requiere entre 0,25 y 0,28 metros cúbicos de concreto. De la misma manera, para reforzar las vigas y la loseta, ya sea con mallas o con varillas de menor tamaño, se requeriría para esta losa, incluyendo, digo nuevamente, vigas y loseta, entre 30 y 35 kilogramos de acero. Y en general, pues hay un dato que aquí no se utiliza pues, para el caso de estudio, pero sí nos es una referencia para comprobar la coherencia con los datos reales, en el que nos podemos hacer una idea que el acero promedio que hay en un edificio por metro cuadrado de área construida es de entre 60 y 70 kilogramos. Esto, la experiencia para muchos ha demostrado que es un valor bastante estándar que rara vez se mueve ahí. La pregunta es, ¿podríamos optimizarlo? No es el caso de estudio, por lo que estos son nuestros valores de referencia. En cuanto a la cantidad volumétrica de columnas, hablamos de un valor estándar, porque la norma nos restringe entre el 1 y el 4%, hablaríamos de un 2%. Ese más 0,7%, ¿qué representa? Representa los flejes de cortante en, una, en un dimensionamiento de 10 centímetros, que es lo mínimo recomendado por la norma sismo resistente colombiana. Entonces, en total, la cantidad de columnas con la que se va a trabajar en este caso de estudio para lograr todos los cálculos sería un 2,7%. Ahora, ¿cuál es el precio por metro cuadrado de venta? Sin incluir otros parámetros. El precio base serían 4.000 unidades monetarias equivalentes, y con esto pues ya podríamos calcular el rendimiento por metro cuadrado de nuestro edificio. ¿Qué parámetros de entrada se utilizan? Entonces este ejercicio pues es bastante interesante porque no solamente combinamos lo estructural, sino algunos parámetros como el índice de construcción, el índice de ocupación, que vienen dados por, en el caso de Manizales, el plan de ordenamiento territorial vigente, el del 2018, en el que se hablaría de índices de construcción de 5,5, pero en este caso, pues para efectos del ejemplo y para demostrar un poco cómo funciona esto y cómo podría funcionar en otras ciudades, se utiliza el valor de 10. Y un índice de ocupación que viene dado por valores entre el 0,75 y el 0,90 nos representa esa área libre que se debe dejar en un lote. En este caso sería el 25% que no se puede ocupar y que se debe ser como espacio público efectivo para los ciudadanos. Y ese índice de construcción es la relación entre el área total de edificio construido, de espacio útil construido, entre
y dividido entre el área del lote. Por eso vienen dados entre unidades de metros cuadrados sobre metros cuadrados. ¿Qué es la prima de altura? La prima de altura, que en este caso se habla del punto 0,2, aquí hay un error, sería realmente el 2% para términos precisos. Quiere decir que en un edificio se aumenta su costo por metro cuadrado a medida de que se sube un piso un 2%, y esto pues a la medida de que vamos llegando a pisos muy altos pues se van obteniendo unos incrementos bastante significativos que le dan un comportamiento y un dinamismo bastante particular al tema de la optimización. Dos parámetros nos dan un lote rectangular, una dimensión de 30 y otra de 40 metros. Dentro de lo arquitectónico, pues nos van a decir, bueno, no se puede construir menos de tanto. En este caso, la propuesta son 2000 metros cuadrados. Dentro de la mínima luz, pues eso es algo que por comodidad, para generar habitaciones, parqueaderos, locales, oficinas, pues una luz mínima de 3 metros. Y como les comentaba, esto es un ejercicio simplificado en el que pues solamente vamos a considerar una dimensión. Sería pertinente pues verificarlo en proyectos futuros, cómo sería conjugar ese comportamiento no solamente en un sentido sino en el otro sentido de los pórticos. Entonces hay 8 pórticos paralelos al sentido de nuestro análisis. ¿Qué cantidad de luces tiene nuestro pórtico principal? 5 luces. Entonces pues esta dimensión A se va a dividir entre 5 luces, y vamos a hablar también de una altura de entre pisos de 2,5 metros, que es bastante estándar. La resistencia del concreto, 28 megapascales, 4000 psi. Esto se utiliza para edificios de tamaño mediano. Esto sería también otra variable susceptible de optimización. Sin embargo, este no es el caso. El módulo de elasticidad dado por la norma sismo resistente, la densidad del concreto, la densidad del acero y el espesor de la loseta que se va a utilizar. Esto ya para efectos de cálculo de del comportamiento sísmico del edificio en términos generales. Para los datos de entrada también se tiene en cuenta lo que requiere el espectro sísmico. Esto viene dado por el título A de la norma sismo resistente. Típicamente en la ciudad de Manizales se encuentra tipos de suelo C o D. En este caso se plantea un tipo de suelo C, y ahí están pues la aceleración pico efectiva, la velocidad pico efectiva, que dependen de la zonificación de la ciudad, el coeficiente de amplificación para cortos y el coeficiente de amplificación para intermedios, FA y FV, vienen dados por el tipo de suelo y la ubicación. Obviamente en Manizales la importancia, pues en este caso hablamos de una estructura corriente, no tiene ningún factor de importancia adicional, y los parámetros dinámicos C sub T y alfa pues vienen dados por el tipo de estructura, en este caso aporticada. Las cargas, entonces se habla de que hay unas cargas que también se definen a través de la norma sismo resistente, los cálculos de las secciones de la estructura, y en particular pues el W en este caso se habla de una carga para el control de las deflexiones, que eso ya es una combinación de las dos cargas, la viva y la muerta, incluyendo también acabados, etcétera. Para la deflexión de la viga, ya que estamos hablando de un modelo de viga de Timochenko en el método de los elementos finitos, es importante darle un módulo de Poisson al concreto y un factor de reducción de área de cortante. Esto ya para darle solución a la teoría. Para secciones rectangulares de 0,85, y el concreto por lo general nosotros hablamos de que tiene un coeficiente de Poisson de 0,2. Y ya para términos de los materiales y los costos, como se explicaba en el marco de referencia, se toman unos valores típicos estándar en unidades monetarias equivalentes, en relaciones de volumen área y de peso área, respectivamente para el concreto y el acero, con lo cual se puede tener unos valores para construir la función de costo, en este caso función de costo-rendimiento. ¿Cómo se plantea el problema? Se plantea con 5 variables de diseño: x1, x2, x3, x4 y x5, las que están allí representadas. La luz libre
viene dada por x1, representa pues esa cantidad, esa longitud que hay en cada uno de estos pórticos en el sentido que nosotros estamos analizando, en el sentido de la dimensión A. Si ustedes observan, la dimensión A no se ocupa completamente, ahí es donde va a estar restringido el índice de ocupación y también de manera secundaria el índice de ocupación. El número de pisos viene dado por la cantidad de pisos de los pórticos, la base de las vigas viene dada por cuánto es este ancho de las vigas, eh, la altura de la viga viene dada como se presenta en esta planta, y las dimensiones de las columnas, en este caso, como estamos limitados a 5 variables de diseño, vamos a plantear que tanto como en una dimensión como en la otra, en una dirección, perdón, y en la otra dirección son exactamente iguales. ¿Cuáles son las restricciones? Primero, hay unos límites de evaluación. Cada una de estas variables pues tiene unos valores lógicos de evaluación. No pueden ser negativos y después de ciertos valores no tiene sentido evaluarlo. Esto en concordancia con las normas, con la norma sismo resistente. Ahora, ¿qué es el delta? Un delta de 0.1 quiere decir que estas variables que están dadas en metro van a evaluarse cada 0.1 metros. ¿Y por qué no cada centímetro? Porque en términos prácticos nosotros construimos 3.1 metros, 3.2 metros, pero no construimos 3.11, 54 metros, por ejemplo. También ya las restricciones tipo G en específico se plantearon 8. La G1 es una restricción dada por la norma sismo resistente colombiana del 1% de la deriva. La G2 es la restricción del índice de ocupación. Ahí está calculada el área y pues es generar ese retiro que se tiene que dar para el espacio público. Eso está dado por un plan de ordenamiento territorial. El AG3 es el índice de construcción que no solamente relaciona el área construida en una planta, sino el área total multiplicándose obviamente por la cantidad de pisos, por eso queda multiplicada por x2 y se restringe para que cumpla con este índice de construcción. El área mínima, pues simplemente es calcular el área y compararlo con el área mínima, perdón. La mínima luz es comparar la luz, o sea, la variable x1 con un valor fijo de luz mínima. La deflexión máxima de vigas, simplemente compararlo con un valor de referencia que nos da la norma sismo resistente. En cuanto a la serviciabilidad, la G7, la resolución 7, viene dada porque la altura de la viga debe ser mayor que su base, esto con el fin de darle una inercia mayor en el sentido gravitacional y así pues tener un mejor rendimiento. Esto es algo que igual el modelo de una u otra manera lo iba a arrojar, pero pues la idea es limitarlo desde acá para efectos de no ponerlo a hacer cosas innecesarias que nosotros ya sabemos que no debería hacer. La G8 es algo que el modelo podría sacar, pero si toca restringirlo, es una restricción explícita dada por las normas sismo resistente colombiana en cuanto a que la rigidez de la columna, o sea, la base, en este caso, las dimensiones de la columna X5 debe ser mayor que la rigidez de la viga y se multiplica por un factor de 1.25 garantizando que haya siempre una diferencia de un 25% entre la rigidez. Esto ya es un despeje pues que aquí se muestra ya en conclusión. La función de costo. La función de costo, como les comentaba, es una función más bien de función de rendimiento y lo que me va a arrojar es una fracción del costo, la relación entre el precio que vale construir un metro cuadrado de estructura útil y entre lo que se puede vender al precio de un consumidor. Esto pues es muy aproximado, pero nos da una idea muy significativa, dada pues los objetivos que tiene este problema. Se introducen todas las variables dimensionales, se calcula el costo total del acero que hay en la estructura, el costo total del concreto, luego
se obtiene el costo total de la estructura por metro y luego esta, obtenemos el valor de venta, eh, teniendo en cuenta el precio base y el incremento que nos genera esta prima de altura. Esto es una función pues que se deduce y que fácilmente, ya teniendo los costos totales y las ventas totales, obtendríamos la fracción de costo, y entre más pequeño sea este valor de fracción de costo, pues más óptimo sería el problema, ya que pues el problema se planteó así y es una de las tantas estrategias de optimización. Se podría plantear otro tipo, limitar que los pisos deben estar entre tanto y tanto, o que el capricho arquitectónico dice que debe ser de tal manera, o con unos objetivos que se plantean pues ya en la fase de, de balances económicos. Para la programación en Python se plantea solamente esta partecita, no les muestro todo el código, pero sí vale la pena pues observar cómo se logra que este programa corra bastante rápido, a pesar de que tendría que evaluar más de 500.000 posibilidades. ¿Qué se hace? Simplemente se le pone a correr y se le pregunta, bueno, si no se cumple con esta restricción, si se sale de ahí, sálgase, no calcule nada. Y así empieza. Cuando por fin puede pasar la primera restricción, la segunda seguramente va a decir no lo haga, y se ordenaron las restricciones en el orden en el que, en un orden en el que pues la última que se tendrá que evaluar es la que las restricciones que son em, los que no están explícitas, como lo son la deriva y la deflexión máxima en vigas. ¿Por qué no son explícitas? Porque no las podemos representar como una función despejada, sino que toca calcular una por una y evaluar, y esto pues tiene un gasto computacional bastante significativo. ¿Cómo funciona esta exclusión? Por ejemplo, eh, le preguntó qué puntos están por fuera entonces de esta restricción, entonces de una me lo marco en rojo. Todo eso no se calculó, simplemente se marcó en rojo y ya no está en la zona viable. Coge la segunda restricción. Listo, ya había una parte que ya estaba hecha por la anterior restricción y entonces me descarta todos sus puntos. Luego coge la otra restricción, me descarta todos sus puntos, luego descarta los otros puntos hasta que finalmente termina de cumplir todas las restricciones activas, porque pues para que me genere pues esta serie de puntos y me llene más puntos tiene que estar activa. Hay otras restricciones que no se tocaron, que ni siquiera aparecen en la gráfica, pero pues daba pues las condiciones del caso de estudio. Y lo que está en azul es la zona viable, lo que se puede calcular y lo que se necesita almacenar y lo que se necesita entrar en proceso de optimización. En este caso pues era el caso de estudio para dos variables que se puede observar gráficamente. Entonces vemos ese avance ahí tan importante. Ahora, ¿cómo se obtuvieron los resultados para la primera fase? En cuanto a las dos variables, se habla de unas dimensiones que se proponen: una base de la viga de 0.45 metros, una altura de viga del doble, una dimensión de columna bastante prominente, para demostrar pues cómo se generan estos resultados. Se habla de 320 combinaciones dentro de la zona viable que pueden ser fácilmente observadas dentro de la gráfica, son los puntos azules, y de allí pues se obtiene unos resultados. Para efectos comparativos y sacar unas conclusiones bastante interesantes, tenemos que los resultados son que para una prima de altura, o sea, que el piso, a medida que se aumente el piso, se va a aumentar el costo de venta en un 10%, pues eso va a ser muy rentable construir edificios más altos. Entonces nos dijo que el edificio más rentable era 19 pisos, porque el piso 19 va a valer muchísimo. Entonces ahí ya dejan de actuar otras variables de diseño y ya entraba a jugar un papel más monetario. Y que la luz óptima es de 3.10 metros. Dice que el rendimiento es del 11.9%, o sea, que habría una ganancia teórica del 89%. Sin embargo, pues aquí se están despreciando muchas otras cosas en ese paso que hay entre lo constructivo y la venta. Hay otros costos de administración
que valdría la pena estudiar en un caso de estudio más profundo. Ahora, castigamos la prima de altura y le decimos que no, solamente va a aumentar un 2%. Ya no hace tan atractivo construir tan alto, sin embargo, pues me va a subir el edificio hasta 10 pisos, a pesar de que eso implique mucho más volumen de concreto, me va a generar un rendimiento ya no del no 89%, sino del 82%, y vamos con esta función para arriba, pero me dice que tengamos luces más largas. Ahora, no se utilizó la prima de altura de 2 y se buscó el valor más de altura máxima posible. Se llegó a los mismos 19 pisos, a los mismos 3.10 metros de luz libre, pero ya no con un 11.09, sino con un 24.84%, es decir, unas ganancias teóricas del 75%. Ahora, los resultados pues fueron estos, vemos las curvas de nivel, cómo se orientan. Esta variable es bastante fuerte, es una variable que tiene bastante sensibilidad en el modelo y pues prácticamente le cambió el comportamiento a todo el modelo y puede cambiar la forma como se toman las decisiones. Esto pues es bastante discutible, ya no solamente en términos ingenieriles, sino en términos financieros. Se cogieron las cinco variables y pues no las podemos graficar, no tenemos la capacidad de ver cinco o seis dimensiones al mismo tiempo. Sin embargo, pues sí se pueden hacer unos cortes, unas representaciones. Por ejemplo, comparar x1 con x2 y vemos como esta zona viable de la primera gráfica presentada es muy similar a la zona viable. En esta zona, estos punticos entre más oscuros quiere decir que más veces se repiten y nos da una idea de cómo es el modelo. ¿Qué pasa si comparo X3, o sea, la base de la viga, con, con la luz libre de los pórticos? Pues me va a decir que, evidentemente, si yo aumento la base de las vigas, debo también aumentar la luz de los pórticos y también en el sentido contrario, si aumento la luz de los pórticos, también debo aumentar la base de las vigas. En este caso, pues se compara X5 con X2 y se observa que, perdón, cuando hablamos en esta gráfica de X2, no hablamos de la base de la viga, sino de la altura. Si queremos aumentar altura, o sea, de X2 o número de pisos, debemos también aumentar la base de la viga. Ahora acá, si queremos aumentar X2, que son el número de pisos, pues no me dice mucho acerca de cómo va a ser este comportamiento de la columna. Al comienzo, las dimensiones sí son directamente proporcionales, luego entra en una zona donde pues no me va a generar un factor de diferencia significativo, porque ya pues afecta los costos y la viabilidad. Esto ya tiene obviamente que incluir la viabilidad. Y para el tema de comparar la altura de la viga con las dimensiones de la columna, vemos cómo pues esta parte que no se calcula acá está por alguna de las restricciones y esto acá pues no me genera pues como una consideración. Se puede combinar cualquiera con cualquiera, ya tocaría empezar a mirar la función de costo. ¿Qué más gráficas se obtuvieron? Ya comparando las variables con la función de costo, vemos que a medida de que aumentábamos las luces, se pueden obtener resultados más óptimos, funciones de costo cada vez menores. Esto pues es bastante coherente. Lo mismo ocurre con la cantidad de pisos. A medida que llegamos a los pisos hasta 22, pues hay menos punticos de evaluación, pero obtenemos mejor rendimiento. Aquí con X4, que es la altura de la viga, pues vemos como pues es bastante proporcional. Esto pues, debido a la forma como se planteó, realmente es debido a la forma como se planteó el modelo, porque la base de la viga no entra a afectar mucho esta función de costo-rendimiento. Ahora sí, la columna, la dimensión de la columna, pues me dice que entre más aumente la dimensión de la columna, pues más
pisos se pueden construir, pero a la vez va a ser más caro, esto no es por lo óptimo y definitivamente aumentar la dimensión de la columna no es lo más adecuado, hay que buscar otras variables que sí me aumentan la capacidad de aumentar la altura del edificio sin sacrificar el rendimiento económico. Rendimiento, ¿qué pasó? Pues me encontré con una sorpresa de que a medida de que si yo puse una restricción, por ejemplo en este caso dije no, el mínimo de pisos iba a ser 7, entonces el resultado óptimo con la prima de altura del 2% iba a ser este. Se me quedó en 7 pisos, es el más óptimo. Si ponía 8 pisos, es el más óptimo. Ahora, si llegaba a poner una prima de altura bastante alta, un 10%, ahí sí el resultado era distinto. Ahora, con la misma prima de altura, ¿qué ocurrió? Se encontró un resultado óptimo para la altura con 22 pisos con esta combinación. Vemos que entre 13 y 16 pues no hay mucha diferencia. Ahora pues ya hablando un poco de estas conclusiones y las recomendaciones que deja este trabajo, algo que ya se mencionó es que esta prima de altura, que es un parámetro de entrada, que igual en últimas pusimos a variar en el trabajo, genera una importante variación porcentual en el costo de los metros cuadrados del edificio a medida de que pues se pone a variar esto entre valores mayores al 2% que es como lo estándar, y pues esto termina siendo un valor sensible, un valor determinante en el rendimiento económico y puede darle o no la viabilidad a edificios altos que para algunos es algo completamente emocionante, para alguien que de pronto revista todos estos temas económicos no es algo pues como que genere como de tanta expectativa y ya se mira un poco más con cabeza fría, con cabeza técnica. Sin embargo, pues este factor prima debería ser como uno de estos, o es la justificación de por qué existe. Más bien, la sensibilidad de la función de costo ante lo que ocurre con el acero, pues se nota que es bastante bajo. El acero pues no ocupa tanto espacio, su costo de manufactura por lo general, manufactura me refiero a su ubicación en obra, su amarre y figurado, pues no genera importantes costos o variaciones o incertidumbres dentro de una obra. Se puede modelar como un proceso simplificado sin entrar en procesos de diseño detallados, que ya sería pues un ejercicio de selección final con unos edificios. Esto es interesante de este modelo. Podríamos obtener unos puntos, unas combinaciones para 10 20 variables, podríamos poner a correr el computador muchos días y se obtienen unos puntos de evaluación críticos y se entra en un proceso de verificación dentro de un software directamente de diseño, de estructuras. Vemos que el cálculo de un ciclo for dentro de otro ciclo for es un proceso bastante ineficiente, por lo cual es completamente necesario generar estrategias para evitar que se hagan cálculos tan repetitivos. Una solución que se plantea y que se puede concluir después de la forma como se plantearon las restricciones es que esta genere una restricción adicional que siempre me calcule el mínimo de la función de costos, en este caso función de costo rendimiento, pero para otro caso de estudio se podría simplemente siempre calcular el mínimo acumulado de todos los procesos y pues calcular la función de costo directamente como primera evaluación de restricción, y si no cumple pues ya nos ahorramos numéricamente muchísimas cosas. Una de las tantas ideas que surge al realizar este proyecto, eh, pues cuando se pone a correr este modelo de optimización con muchas variables, con estas 5 variables, la tendencia fue encontrar estructuras bastante pequeñas. Y yo ponía a evaluar eso desde un piso, me decía de una que 3 pisos es lo más óptimo, por lo que pues ya les explicaba ahora. Entonces hay que buscar un planteamiento más óptimo que me genere una solidez dentro del modelo estructural final o modelo de optimización final para que pues se pueda visualizar resultados mejores. Sin embargo, pues esto es una base bastante significativa.
Por lo que les comento, este problema resulta bastante útil para determinar la combinación de parámetros que permitan optimizar un, un problema de acuerdo con una cantidad de pisos que nos pidan. Necesitamos un edificio de 7 pisos, pues ya no ponemos a jugar con la variable número de pisos que no, como se demostró, se vuelve estático el problema. Me refiero a que pues no le genera como es ese movimiento de las variables y pues siempre si yo restringo 7 pisos me va a dar 7 pisos, si restringo a 15 me va a dar 15. Entonces esto pues ya abre la puerta a nuevos planteamientos de problemas. En cuanto pues a las recomendaciones, ya son unas recomendaciones personales que es pertinente compartirlas para generar proyectos futuros, resultados futuros o aplicaciones en la vida práctica. Se debe buscar un mejor criterio para calcular la cuantía de acero de las columnas. Este valor, pues si bien yo mencionaba que no es tan sensible el acero total de la obra, si sería interesante mirar cómo se afecta este parámetro, pues porque las columnas son las que más acero cargan dentro de una estructura, en este caso una estructura porticada. Eh, se esperaría que para proyectos futuros también se involucren como variables independientes cada una de las luces del pórtico, no todas iguales, sino que esto se adapte y se le dé un dinamismo de acuerdo con em, exigencias reales de apartamentos, de oficinas, de parqueaderos, etcétera, etcétera. También pues se habla, lo que también comentaba ahora, que enlazar este proceso con software comercial de diseño estructural que simplemente se hagan una serie de llamados aprovechando la fortaleza que tiene Python. Es importante verificar la coherencia de este modelo, por ponerlo a operar con un caso ya construido y mirar cómo nos da el rendimiento económico y adecuarlo con la cantidad de parámetros, más de 20 parámetros de entrada que tiene este problema. Es un problema bastante robusto y que se podría poner incluso más robusto. Se podrían descartar algunas variables que no me van a generar sensibilidad en la función de costo. Hablando de sensibilidad, pues también es pertinente revisar la sensibilidad de una variable como lo es la resistencia a compresión de concreto. Por ejemplo, ponerlo como una variable de diseño en la que se evalúa cómo nos va con 21, con 28, con 35 y con todos estos múltiplos de 7 para mirar cuál es más óptimo. No necesariamente es el de 21 o el de 28, podría encontrarse un óptimo en tema de costos. También se busca que en desarrollos futuros se introduzca la teoría de Timochenko también para el caso del sistema porticado. Esto con el fin de que se puedan generar mejores condiciones sin que haya una restricción en la capacidad de análisis del modelo. Se podrían obtener resultados para lograr edificios con más altura si se introdujeran dentro de los procesos de cálculo y diseño muros de resistencia acortante. Estos pues son muy importantes para la restricción de las derivas de una estructura. Y ya pues para cerrar estas recomendaciones y conclusiones, sería importante realizar un estudio detallado de cada una de estas variables de diseño estructural, como lo son los espesores de las losas, de las viguetas, de las vigas, sus dimensiones o acero, pero enfocarlo exclusivamente a eso, a mirar cómo se comporta, cómo es su sensibilidad dentro de los modelos y cómo pues se obtienen unos valores estándar que se podrían utilizar dentro de otro proyecto con otros casos de estudio. Para este proyecto se utilizaron referencias, la mayoría de casos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, en distintos cursos, mecánica de solos, aplicaciones de elementos finitos, los cursos de diseño y análisis de estructuras. Obviamente fue muy importante la norma sismo resistente y la teoría de la introducción al diseño óptimo, ya que en este libro de Aurora se expone lo que en algún momento se habló las restricciones. Con esto se da por terminado este video. Creo que
Es un ejercicio bastante útil que se podría extrapolar hacia futuro y se pueden obtener resultados bastante significativos para la ingeniería colombiana, en la que pues no solamente calculemos estructuras por calcular, sino que tengamos distintas opciones, calculemos muchas estructuras y determinemos cuál es la más óptima, cuál es la más, perdón, la más óptima, no, la óptima, porque pues no es necesario decir que es más, simplemente la óptima con el ejercicio de criterios ingenieriles, sino simplemente percepciones y porque las cosas se han hecho de una manera toda la vida, eh, no es una justificación para siempre seguirlas haciendo, debemos mejorar.